Yulisa, muchas gracias. Miren, es casi imposible ignorar este tema que ha provocado hoy tanto debate y tanta reacción. Y mira, voy a empezar de hecho haciendo uso de una frase que utilizó la compañera Susana sobre el hecho de que tenemos una sociedad hipócritamente conservadora. Yo diría que sí. Hemos visto a más de un legislador o líder social tener una conducta al frente de los focos diciendo que la sociedad debe hacer o no tal o cual cosa, cuando muchas veces sus vecinos, sus familias, sus íntimos saben que su práctica es la negación de ese discurso. Y hemos tenido, señores, tantos casos y obvio que la gente piensa de inmediato en los legisladores y es natural, puesto que son ellos los que finalmente toman esas decisiones con el Congreso. Y yo pienso más allá de ellos, pienso en incluso los ejecutivos que son nombrados por decreto, los líderes de los partidos políticos, las personas que aparecen al frente de la sociedad. Y cada vez que los miro, solamente me viene a la mente cuando hablan de este tema muchas veces, ¿cuál será la conducta que han tenido a su alrededor? Que han tenido muchos de ellos con relaciones, tanto en su juventud, como relaciones extramaritales, relaciones que terminan generando un producto, que terminan generando un embarazo, y donde muchos de ellos, para simplemente no correr riesgos, simplemente generan las condiciones para que esa persona salga del país, vaya a otra nación donde hay unas condiciones legales distintas, y se practica un aborto y ya, borrón y cuenta nueva. Así tenemos casos de gente incluso que colecciona experiencias como esas. Luego, producto de un discurso que encaja con ciertos segmentos de la sociedad, entonces mantiene un discurso contrario. Hay que decir que también tenemos una sociedad que es hipócritamente liberal para otras cosas. Tenemos la misma sociedad que reclama que los jóvenes, desde que tengan capacidad de juntar 3, 4 letras, empiecen a aprender sobre relaciones sexuales. Es la misma sociedad que luego reclama la idea de que estos jóvenes tengan una conducta de abstinencia con respecto al sexo, por ejemplo. Y yo digo que ahí hay un poquito también como de hipocresía. Pero me voy más lejos. Nunca he escuchado a nadie de los que dice, por ejemplo, que el feto es un producto que no tiene derechos, que no se puede contabilizar como un ser vivo. Nunca he escuchado a nadie de los que dice eso pedir que deroguen la parte del Código Penal donde dice, Esteban, que el que mata a una embarazada tiene 2 homicidios. Sí. ¿Se fijan? Pobre, sí. Hay, por supuesto, un montón de cosas en las que las sociedades tienen que ponerse de acuerdo. Y esos acuerdos no implican la concesión de lado y lado de la razón a sus rivales. No implica eso. Para el creyente, para el que tiene razones que van de la mano de sus creencias religiosas, de su etos, de su espíritu, de todo lo que forma su cuerpo de conducta, lo que es pecado va a seguir siendo pecado siempre. Sin embargo, eso no quiere decir que la ley, insisto, la sociedad secular, no pueda abrir espacios a normalizar, aunque sea de manera excepcional, a algunos escenarios. Y voy a citar un caso. Hay una parte del protestantismo que no tolera el consumo de alcohol, que entiende que el consumo de alcohol es pecado. Y por lo tanto, quienes se afilian a esas creencias automáticamente se convierten de por vida en abstemios. La sobriedad les acompaña y el alcohol, el baile y otras cosas no forma parte ya de su cuerpo de prácticas y creencias. Sin embargo, sería, digamos, normal que si una parte importante de la población tiene esa creencia, prohibamos la venta de alcohol. No, se ha comprobado que prohibir el alcohol no hizo sino generar en muchos países un mercado negro que encarecía el producto y que generaba alrededor de su contrabando los mismos episodios de derramamiento de sangre y violencia que hoy genera el tráfico de las drogas. El mejor ejemplo de ello es que las mafias que contrabandeaban alcohol llegaron a tener un poder tal, un prestigio tal incluso, dado el poder económico que llegaron a asumir, que hoy todo el mundo se sabe el nombre de Al Capone, aunque aunque usted no sepa a qué se dedicaba, pero usted sabe que había un criminal llamado Al Capone. Y incluso el nombre mafioso, el término mafia se resucitó, tenía siglos ahí perdido en el idioma, se resucitó para nombrar a las mafias italianas, irlandesas y de otros orígenes,
que contrabandeaban alcohol a los Estados Unidos desde Canadá, desde México, producto del escenario que generaba la prohibición. Entonces, Estados Unidos, una sociedad donde hay muchísimos protestantes de todos los calibres, desde los más ortodoxos hasta los más abiertos, flexibles, con ciertas prácticas, la ley, para ellos y para los no creyentes, legalizó el consumo de alcohol. Ahora, para el creyente de ese tipo de interpretación bíblica, beber alcohol sigue siendo un pecado. Por lo tanto, ellos tienen la convicción de no consumir alcohol, de no emborracharse, puesto que entienden que es un mandato bíblico. Lo mismo ocurre con las prácticas sexuales que están fuera del matrimonio, llamadas en los textos sagrados, en los textos bíblicos, fornicación o adulterio. La fornicación, cualquier contacto sexual entre personas que no es casada, según tengo entendido, para los creyentes, y el adulterio para personas casadas que buscan, obviamente, el placer sexual en personas que no son su pareja. Sin embargo, ¿hasta qué punto esto que es una inconducta para el creyente tiene necesariamente que extenderse al resto de la sociedad? No, no lo es. Puede tener un peso en lo moral, puede tener un peso en cuanto a la imagen pública. A los políticos, cuando se les descubren las infidelidades, estas generalmente tienen un impacto importantísimo en su imagen pública. No fue igual la carrera política de Ted Kennedy antes y después de la situación de su amante, y luego el tema del accidente de tránsito que tuvo donde murió, que también evidentemente tuvo mucho que ver su actitud posterior después de eso. Más recientemente, la situación de Arnold Schwarzenegger, el actor convertido luego en político que llegó a ser gobernador del estado de California, y la situación que atravesó dentro de su familia y con una relación extramarital. Fíjense que a los políticos se les juzga, y eso paga un precio político, un precio de imagen, aunque no tenga una carga en términos legales. Hago esta acotación porque es evidente que para una parte de la población ni siquiera tener el debate es legítimo. Y eso no es verdad. Y dicho sea de paso, lo dice alguien que tiene dentro de su cuerpo de creencias lo que aprendió cuando niño, lo que aprendió todavía hasta una edad adulta en relación a la vida. Yo soy de los que se colocaría del lado de aquellos que nunca jamás, en ninguna situación, quizás le diría a una pareja o a una hija que interrumpa su embarazo. Pero eso soy yo dentro de mi coto personal. Por lo tanto, el debate es legítimo. Las leyes son para todos. Los que creen, los que no creen, y los que aún creyendo flexibilizan una parte de sus creencias. Y voy a citar un ejemplo sobre esto último. En teoría, la teología católica y sus ordenamientos y sus interpretaciones, hasta los otros días tenían un discurso durísimo contra los anticonceptivos. Había una negación completa por parte del cuerpo de la iglesia con respecto al uso de los anticonceptivos, incluyendo el uso del condón. Todavía se habla en el canal católico, en la cadena de canales y de medios que ellos tienen, de preferir simplemente la abstinencia o incluso de tener familias numerosas si es necesario. En la práctica, el catolicismo no logra controlar ni siquiera dentro de sus creyentes el uso que se le da todos los días, señores, a los profilácticos, a los anticonceptivos, a los condones y a otros productos. Porque al final, más allá de compartir un cuerpo de creencias, hay que decir que cada creyente también sabe hasta qué punto algunas cosas dentro de su razonamiento pueden ser practicables y otras no tanto. Y eso lo sabe todo el mundo, que en la práctica no hay forma de decirle a un montón de gente que convierta cada relación sexual, incluso las que tenga simplemente por placer, cosa que a veces la religión no logra entender, porque el sexo tiene una función que va más allá de la reproductiva, y se da una situación de negación en la vida real de lo que dicen obviamente los purpurados. Tanto es así que en los últimos años los propios purpurados evitan tocar el tema, y ha habido incluso algunos que van más allá y reconocen, como ha pasado con algunos obispos africanos, que no es verdad que se pueda desmontar el tema de la importancia que tiene esto, sobre todo en esos lugares de África, donde además de un tema relacionado a las altas tasas de natalidad, también se da una situación con respecto a enfermedades venéreas. Hay países donde, como Botsuana, por ejemplo, y Lesoto, que es un paisito pequeño que está totalmente dentro de Sudáfrica, es un antiguo Batustán que quedó siendo independiente, donde, señores, un 15-16% de la población tiene VIH, una barbaridad. Como dice, como nos reconoce una alta autoridad de una iglesia, que eso existe y que a eso hay que hacerle frente. De manera que, y con esto nos vamos, lo bueno de esto es, y al menos como yo intento proponerlo, la idea de abrir la llave en la Constitución al uso del referéndum que está en la Constitución del 2010
Vamos a saltar a los políticos irresponsables y cobardes que no han querido fijar una posición cualquiera que fuese y que sea entonces la mayor legitimidad posible, que es la de las masas y la del pueblo, la que termine como en otros países, porque no estamos inventando nada nuevo, la que pueda tomar una decisión sobre ese tema. Quizás sea un excelente ejercicio luego para otras cosas igual de importantes. Pausamos.